¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cómo estén ustedes escuchando esto o en qué hora lo estén viendo. Les agradezco que estén preocupados por el examen de matemáticas y que quieran prepararse porque se han entrado acá al video, a este link que les envié, entonces es que quieren prepararse para su examen. Vamos a proceder de una vez a compartir. Vamos a hacer aquellos problemas que yo les había enviado en PDF, ¿no? Vamos a irlos viendo rápidamente. Recuerden que no hay mucho tiempo para detenernos con la teoría, sino que voy a dar por sentado que se saben muchas cosas. Veamos el primero, dice. A continuación se indican las reglas de correspondencia de varias funciones y un dominio posible. Una de las opciones no es correcta. Veamos. Veamos la primera. Para calcular o para conocer el dominio, yo necesito saber primero esto. Lo que está dentro del radical grande, raíz cuadrada de x menos 1, debe ser mayor o igual que 0. De lo contrario, no existe. No existe posibilidad. No existe una raíz cuadrada de un número negativo. Tiene que ser positivo, o sea, mayor o igual que 0. Si esto es así, entonces la raíz cuadrada de x tiene que ser mayor o igual que 1, porque este 1 pasa al otro lado. Entonces x tiene que ser mayor o igual que 1. Casualmente es exactamente lo que dice aquí, que x es mayor o igual. Recuerden que este corchete quiere decir que lo incluye al 1. Así que esto es verdadero. El segundo, no existe ninguna restricción al respecto. Así que el dominio son todos los números reales. El dominio de esta función. Bien, también es verdadero. El tercero vamos a ponerlo con verde. Si hay una restricción, x menos 1 no puede ser igual que 0. ¿Sí? Porque en el denominador no puede ir el 0, dado que no existe una división para 0. X no puede ser igual a 1, porque este menos 1 pasa al otro lado. Por lo tanto, son todos los reales, muy bien, menos el 1, tal como dice. Así que también es verdadero. D, en el D hay dos restricciones. Voy a poner otro color, voy a poner el color, este color como lila, con chovino. Esta primera restricción, x al cuadrado menos 4, no puede ser igual que 0, porque en el denominador no puede ser igual a 0. X al cuadrado no puede ser igual, aquí pongo no puede ser igual a 0, no puede ser igual a 4, dado que este 4 pasa al otro lado, ¿no? Se le extrae raíz cuadrada, x no puede ser igual. Como le extraigo raíz cuadrada a ambos lados, lo voy a hacer aquí con azul. Raíz cuadrada a ambos lados. Queda más o menos 2. ¿Sí? Más o menos 2. Perfecto. Entonces quiere decir de que no puede ser x ni 2 positivo ni 2 negativo. Ninguna de los dos números puede ser. Bien. Veamos la siguiente restricción. Volvamos al color que estábamos. La restricción de que x menos 1 debe ser un número positivo. X menos 1 debe ser mayor o igual que 0. X tiene que ser mayor o igual que 1. Veamos el dominio que nos presenta. ¿Será eso? ¿Será ese el dominio que vamos a tener para la función que nos habían dado? Ahí está. ¿Será?
El dominio para esa función dada, para todo esto, va a ser igual desde el inicio 1, coma. ¿Por qué? Porque va a ser mayor o igual a 1. 1, coma, hasta 2 sin incluir a 2. ¿Sí? Unido a 2 hasta el infinito. Porque no puede ser 2. Tampoco puede ser menos 2, pero bueno, aquí ya no tengo cómo excluir al menos 2. Entonces, si lo veo desde esta restricción, x menos 1 debe ser mayor o igual que 0 para que pueda existir raíz. X tiene que ser mayor o igual que 1, o sea, va a ser desde el 1 todo hasta todos los números, todos hasta el infinito, pero tienes que excluirlo al 2, tal como lo he hecho aquí. Esto es falso porque aquí le faltaría otra parte, le faltaría unido a 2 hasta el infinito. Bien, les dejo para que hagan esto. Ya hemos encontrado la respuesta. ¿Cuál es falso? Ustedes practiquen y hagan también este otro ejercicio. Vamos al siguiente. Vamos a pensarlo, como siempre, ¿no? Lo leemos, lo pensamos. Bien. La función es x al cuadrado menos x con dominio igual a r, el intervalo en x para el cual f de x es mayor a 2. Entonces, lo que me piden es el dominio, lo tengo, el dominio son todos los reales. ¿Cuál va a ser el intervalo en x cuando f de x es mayor que 2? Bueno, yo tengo aquí una función cuadrática. Y aquí le voy a poner más 0, solo para que se vea, no hay nada, ¿no? Pero es lo mismo que poner más 0. Ahora, yo voy a decir algo. A en esta función cuadrática es 1. ¿Por qué? Porque 1 es el coeficiente que acompaña, no se lo ve, pero es como si estuviera el 1, que acompaña al x cuadrado. B es menos 1, porque es el coeficiente que acompaña al x. Y C es igual a 0. ¿Por qué hago esto? Hago esto porque voy a graficar cómo aproximadamente quedaría este gráfico. Bueno, para saber cómo quedaría, tengo que encontrar, voy a encontrar el vértice. El vértice me dice h, no se olviden, es igual a menos b sobre 2a. Bien. O sea que h es igual a menos 1, porque b es menos 1, dividido para 2 por 1. Es decir que h es igual a menos por menos más, 1/2. Ese es el valor de h. El valor de k es igual a 1/2, se lo reemplaza donde dice x. El valor de k entonces es 1/2 elevado al cuadrado menos 1/2. Y eso es igual a, k vale 1/4, porque 1/2 elevado al cuadrado es 1/4.
menos 1/2. ¿Cuánto será 1/4 menos 1/2? Voy a poner aquí denominador común. Sale 1 menos 4 dividido para 2 a 2. O sea que K es igual a menos 1/4. Y ahí tengo. Una vez que tengo esto, voy a dibujar la gráfica. La gráfica más o menos va a ser así. Es una aproximación. Aquí le pones Y, aquí le pones X. La aproximación es que H, 1/2, si aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, 1/2 va a ser aquí. Y K es menos 1/4. Menos 1/4, si 1 está aquí, menos 1 está acá, menos 1/4 va a estar acá aproximadamente. Menos 1/4. Ese es K, que es el valor de Y. Voy a poner acá otro. Es el valor de Y. Esto es por si acaso 1/4. Y este es 1/2. Entonces el vértice va a estar aquí. Porque no se olviden que H, K es el punto del vértice de una parábola. ¿Sí? Y aquí nosotros encontramos que H era, vamos más acá, 1/2. H es 1/2, que está aquí. Y K es menos 1/4, que está acá. Menos 1/4 en Y en X 1/2. Eso es el vértice. Como A es positivo, es 1, todos sabemos que si A es positivo se abre hacia arriba, si A es negativo va hacia abajo. Como es positivo se abre hacia arriba. Más o menos así es la gráfica. Me interesaba mucho ver la gráfica para poder continuar. Dice, necesito el intervalo en X para cuando f de X es mayor que 2. Regreso acá. F de X mayor que 2. 2 debe estar aproximadamente por aquí. Por aquí 2. Entonces yo necesito saber cuál es el intervalo X. Si 2 está aquí, yo voy para acá. Aquí está X. Acá está X. Entonces yo necesito cuando cuando f de X es mayor que 2, para arriba. Cuando f de X es mayor que 2, ¿qué es lo que sucede con cuando f de X, o sea, Y es mayor que 2, ¿qué es lo que sucede con X? X, su intervalo está acá. Desde aquí hasta acá. Entonces, esto es lo que voy a encontrar. ¿Cuál es este intervalo? ¿Estamos? ¿Cuál es este intervalo? Porque dicen que necesito cuando f de X sea mayor que 2. Mayor que 2. No te olvides que Y es lo mismo que f de X. Entonces, cuando es mayor que 2, fíjate cómo, si es, por ejemplo, 3, mira, ¿dónde está X? Si es 4 o algo parecido, mira dónde está X. Y así, a medida que f de X es mayor que 2, X es todo el intervalo que va hacia la derecha por este lado y a la izquierda por el lado de acá. Ahora sí, ¿cómo encuentro eso? Pues tengo que encontrar cuántos esos puntos, estos dos puntos que todavía no los sé. Ese punto y ese punto. El que está aquí, el que está aquí. Bien, para eso regreso acá y lo que voy a hacer es reemplazar donde dice
f de x le voy a poner 2, porque allí me dice mayor que 2. Entonces fx voy a poner 2. 2 es igual a x cuadrado menos x. X cuadrado menos x. Bien, el resto ya es fácil. 2 pasa al otro lado. Esto quiere decir que 0 es igual a x cuadrado menos x menos 2. Ajá, x menos x más. Dos números que multiplicados den menos 2 y que al restarse den menos 1. Bien, podría ser esto. Menos 2 y 1. Por tanto, ya sabemos nosotros que x va a ser igual por un lado a 2 y x va a ser igual por otro lado a menos 1. O sea que aquí en realidad x valía a 2. Coincidía, está un poquito mal dibujado acá, pero coincidía con el punto 2. Y aquí coincidía con el punto menos 1. Por tanto, va a ser desde el infinito hasta menos 1. Por un lado va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1. No se lo incluye porque tampoco lo incluye aquí. Decía mayor que 2. ¿Sí, no? Así decía, déjame ver. Exacto. Y por el otro lado va a ser desde el 2, sin incluir tampoco, hasta el infinito. O sea, va a ser la unión de ambos. Desde el menos infinito hasta el 1 y del 2 hasta el infinito. Y que allí nosotros parece que no lo vemos, a ver cuál es. El que diga esto, el que sea desde el menos infinito hasta 1, sin incluirlo, y 2 sin incluirlo hasta el infinito positivo. Aunque es un poquito difícil de verlo, sería E. ¿Por qué es eso lo que me dice? E dice que son todos los números reales, todos. Todos los números reales, menos esta parte de acá, que es desde el menos 1 hasta el 2. Incluyéndolos, porque acá los excluye. Muy bien, vamos al siguiente para continuar. Sea f una función de variable real cuya regla de correspondencia está dada, definida por, y ahí está. El dominio es, muy bien, lo primero que hay que ver es rápidamente cuáles son las restricciones. La primera restricción, 4 menos x al cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que 4, voy a pasar x al cuadrado al otro lado, tiene que ser mayor o igual que x cuadrado. Esto es lo mismo que decir que x al cuadrado tiene que ser menor o igual que 4. O sea que x tiene que ser, el valor absoluto de x, no se olviden, tiene que ser menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque se le extrae raíz cuadrado a ambos lados. En el uno queda el valor absoluto de x y en el otro queda 2. Y esto quiere decir que x tiene que estar entre el menos 2 y 2. O sea, x tiene que ser mayor a menos 2 y tiene que ser menor o igual que 2. ¿De acuerdo? Esto por el un lado de la restricción. Por el otro lado de la restricción tenemos esto. Que x al cuadrado más 6x menos 7 no debe ser igual que 0. No debe ser igual que 0. Resolvemos eso, x más
X menos, dos números que multiplicados en 7 y restados en 6. Bien puede ser 7 y 1. Esto es igual a 0. Todos sabemos que entonces X es igual a menos 7 y X es igual a 1 positivo. Ojo, en realidad que no es igual, porque no puede ser igual a 0 lo que está en el denominador. Aquí también que no es igual, que no es igual. No puede ser ni menos 7 ni 1. Bien, entonces lo que tenemos es este intervalo. Este intervalo que está aquí ese es el resultado, que este intervalo es desde el menos 2, incluyéndolo al menos 2, hasta el 2 positivo, pero ojo, hay que excluir a 1 que está por ahí metido. Por tanto, se le pone 1. Esta es una manera de excluirlo. Unión 1 hasta el 2. ¿Estamos? Estoy diciendo lo mismo que estoy hablando, que lo dije aquí. X está comprendido entre menos 2 y 2, pero hago esto para excluir al 1. Aquí lo margino. No lo tomo en cuenta. Por tanto, la respuesta aquí sería C. Listos. Vamos al siguiente. CH, una función de variable real cuya regla de correspondencia es, aquí hay valores absolutos. Un conjunto que puede ser dominio de esta función es, bueno, tengo que decir que X, otra vez menos 4, más valor absoluto de 3X menos 5, tiene que ser mayor o igual que 0. Por tanto, valor absoluto de 3X menos 5 tiene que ser mayor o igual que, esto pasa al otro lado, 4 pasa como positivo, X como negativo. Bien. ¿Qué quiere decir cuando hay un valor absoluto acá y un mayor o igual? Quiere decir que dos cosas, no se olviden de esto, que 3X menos 5, ya sin el valor absoluto, tiene que ser mayor o igual que 4 menos X. O que 3X menos 5 tiene que ser menor o igual que menos, aquí le agrego un menos a esto, menos 4 menos X. No se olviden esta regla. Cuando quiero sacar valor absoluto en mayor o igual que, saco el valor absoluto y digo que esto tiene que ser mayor o igual a la parte que está aquí al lado. O esto tiene que ser menor a menos la parte que estaba ahí al lado. Se le agrega este menos, eso es todo. Se le agrega este menos y acá que va mayor, aquí va menor. Estos cambios. Y ojo con este O. Bueno, se procede a resolver. X pasa al otro lado, sería 3X más 4. Perdón, ahí es menos, ¿no? Un segundo, allí va a ser menos. Pero en realidad lo que yo quería era poner, sí, ahí estamos bien, lo que yo quería era al X. Sería más X. Este X quería mandarlo al otro lado. Mayor o igual a 4 más 5. Esto es igual a 4X mayor o igual que 9. Y esto igual a X mayor o igual que 9 cuartos. O, ojo con el O.
Acá, 3x menos 5, primero debo romper ese menos que está ahí. El paréntesis rompo, menos 4 más x. Ajá, ¿cierto? Porque cuidado con este menos, cambia todo. Pasa al otro lado, sería 2x, voy a simplificar el resultado, el proceso. X pasa al otro lado, queda menos, menor o igual que. Este pasa como más 5, así que queda 1 acá. X es menor o igual que 1/2. O sea, dos cosas. O X es mayor o igual que 9/4. Aquí voy a poner. Aquí está, 0. 9/4 está aproximadamente aquí. 9/4. 1/2 está aproximadamente aquí. 1/2. 1/2 es menor que 9/4. Entonces, dice que X es mayor o igual que 9/4. Es decir, más o menos así. Todo esto. O sea, O quiere decir unido siempre. O X es menor o igual que 1/2. Así que esto sería. Ese sería el dominio de esta función que nos han pedido. ¿De acuerdo? La parte que está con rojo. Vamos, ¿cuál se parece? Otra vez. Podría decirse que son todos los números reales excepto esta parte de acá. Excepto eso que ven allí. Aquí estamos. Excepto esta parte. Desde 1/2 hasta 9/4. Todos los reales menos esa parte de azul. Es decir, el intervalo 1/2, 9/4 complemento. El complemento de azul. Complemento sería todo esto unido a esto. ¿Listos? Muy bien. Sigamos. Vamos al 9, al 10. Bueno, estamos haciendo, si se dan cuenta, son del texto guía. Algunos problemas para ir repasando conceptos fundamentales de funciones. Utiliza el criterio de la recta vertical para determinar si las gráficas dadas corresponden a una función o no. Recta vertical. Si yo pasaría una recta vertical por todos, para que sea función, esa recta vertical siempre debe toparse con un único punto de la gráfica. Si se topa con dos, no es función. Por tanto, esta sí es función. Si ustedes se ponen a hacer esto o una recta imaginaria, la pasan por aquí, van a encontrar que esto también se topa cada recta vertical con un único elemento de la gráfica. Único punto, perdón, de la gráfica. Lo mismo pasa acá. El criterio de la recta. Solo se van a topar con uno. Si lo muevo para acá la recta, muevo para acá la recta vertical, siempre se topan solo con una. Lo mismo aquí, solo con una. Así que todas estas son funciones. Y la pregunta era si son funciones o no. Eso lo vamos a hacer. Aquí también vemos que toda recta toparía toda recta vertical con un único punto de la gráfica, así que esto también es función. No sucede acá eso, que si yo lanzo una recta vertical, hay dos puntos, aquí y otro acá, que topan. Por tanto, esta no es una función.
Así puede haber una pregunta, ¿no? Y esta tampoco es una función. Siempre se topa con dos puntos. Listo. Siguiente. Para la función f de variable real tal que 3x más 4 sobre 2x menos 1, para todo x diferente de un medio. Bosqueje una gráfica para f e identifique cuál de las siguientes proposiciones es verdadera. Muy bien, vamos a bosquejar una gráfica. Lo podemos hacer usando las reglas, pero también lo podemos hacer usando GeoGebra, que bien, me parece a mí bastante más fácil con GeoGebra, que es una calculadora gráfica y que vale la pena utilizarla. Allí está. Esta es GeoGebra. Nosotros podemos, voy a ir en un momento para revisar nuevamente mi problema. Acá está. Mi función dice, f de x es igual a 3x más 4, 2x menos 1. Aquí lo que tengo que hacer es ver las asíntotas, etcétera. Buscar los puntos, pero ojo con esto, 3x más 4 y en el denominador 2x menos 1. Pero también podría ayudarme con GeoGebra. Y en todo caso, aquí yo pondría eso. F de x es igual, y empiezo 3x más 4. Es que podrían ser más complicadas las funciones, ¿no? Y luego pongo dividido para, voy a poner esto así. No, no me funcionó. Voy a tener que poner acá todo en paréntesis. 3x, todo el numerador entre paréntesis para que me funcione bien, ¿ya? Y ahí sí, aquí pongo dividido, inmediatamente sale eso, 2x menos 1. 2x menos 1. Y ahí está. Entonces, bien, mucho más rápido. Me ayuda bastante y ahí está bosquejado. Esa es la gráfica. Aquí vemos que hay dos asíntotas. Una asíntota es muy parecida a 2, pero no es 2, ¿no? Es una asíntota, la asíntota horizontal y la asíntota vertical es parecida a 0. Pero bueno, tampoco es 0. Bien, una vez que ya vimos cómo es más o menos la gráfica, volvemos al problema. Ya está el bosquejo de la gráfica. De hecho, yo puedo hacerlo también de esta manera. Voy a encontrar la asíntota vertical. Esto es asíntota vertical. ¿Cómo la encuentro? Con el denominador. 2x menos 1 tiene que ser diferente de 0. O sea que 2x tiene que ser diferente de 1. 1 pasa al otro lado. O sea que x tiene que ser diferente de 1 medio. Ya está. 1 medio es entonces, aquí 1 medio es, disculpa que esté tan chueco, pero es la asíntota vertical. ¿Y cómo encontraba la asíntota horizontal? Bueno, la asíntota horizontal yo tendría que decir el grado del numerador
con el grado del denominador comparo. ¿Es mayor, menor o igual? En este caso son iguales. Porque aquí es 1 y aquí es 1. Cuando son iguales, esto es lo que cojo. Los coeficientes del X, o sea, de aquella variable que tenga el mayor exponente. Por tanto, 3 medios es igual a Y. Y es igual a 3 medios. Esto por favor repasen. Y ahí tengo la otra asíntota. 3 medios por aquí. Y la gráfica, el bosquejo es más o menos lo que vieron allá en GeoGebra. ¿Así? Otra manera es darle puntos. Bueno, ahí como ustedes quieran, pueden empezar a darle puntos. Pero una vez que ya tengo esto, empecemos. F es estrictamente creciente en todo su dominio. No, todo lo contrario, es decreciente. Porque siempre va, miren, va bajando el valor de Y. Acá también va bajando el valor de Y. Así que no. No es creciente. F contiene el punto 1 menos 6. Ah, interesante. Para saber si contiene ese punto, yo tengo que reemplazar. Aquí está. Yo tengo que reemplazar 3x, lo voy a hacer acá arriba. Donde dice x voy a poner 1, porque es la primera posición. 3 por 1 más 4 sobre 2 por 1 menos 1. Y eso tendría que ser igual a menos 6, que es el valor de y o de f de x. Listo, ahí está. Si eso es verdad, entonces sí lo contiene a ese punto. Vamos a ver. 3 por 1, 3, más 4, 7. 2 por 1, 2, menos 1, 1. No, no es igual. Menos 6 no es igual a 7. Por tanto, no contiene el punto 1 menos 6. F es una función impar. ¿Se acuerdan ustedes que era una función impar? Voy a ir borrando aquí. Hay un concepto o una definición de la función impar. Una función es impar si f, si la negación de f de x es exactamente igual a f de menos x. ¿Ok? Si eso es así, es impar. Veamos, del un lado pongamos menos f de x, o sea, vamos a decir que menos 3x más 4, ¿ok? Sobre 2x menos 1. Tiene que ser exactamente igual a esto, es lo que estoy poniendo aquí. Ahora voy a poner del otro lado esto. Y deberían ser iguales. Donde dice que voy a poner menos x. 3 menos x más 4 sobre 2 menos x menos 1. Veamos. Lo azul debe ser igual a lo verde. Arriba ponemos menos 3x más 4 sobre menos 2x menos 1. ¿Es igual esto verde a lo azul de acá? No, no es lo mismo. Por tanto, tampoco es impar.
Ojo, no es que ustedes en el examen tienen que hacer todito. Pueden ver rápidamente una de ellas y si ven que esa es verdadera, la marcan. Por ejemplo, esta está clara que es inyectiva. ¿Qué quiere decir inyectiva? Quiere decir que de la misma manera en que si ustedes pasan una línea vertical y debe topar solo un punto, es inyectiva cuando también pasan una línea horizontal por donde sea y solo topa en un punto nada más. Es decir, que a cada elemento de X le corresponde un único elemento de Y y a cada uno de Y un único elemento de X. Este caso sí, es inyectiva. Y bueno, le dejo lo de la función par para que ustedes la hagan. Pero ya encontramos la respuesta. Más sobre función par e impar. Tenemos esto, tenemos G, tenemos H de este lado. Es falso que. Bien, podemos empezar por A, empecemos, ¿no? G de X es igual a H menos X. Veamos. ¿Qué G de X es esto? F de X más F menos X sobre 2. ¿Qué es H de X? Lo que voy a pintar con verde. Esto es HX. Ahora, voy a encontrar qué es H de menos X. Y a ver si es verdad que es igualito a esto rojo. Bien. Entonces, H de X viene siendo F, donde dice que pongo menos X, menos F, donde dice X pongo menos X. Aquí dice menos y aquí dice X. Pero ojo que donde dice X yo voy a poner menos X. Estamos. Es todo lo que hago yo cuando quiero encontrar H de menos X. Donde dice X pongo menos X. Y todo esto dividido para 2. Esto es igual a F de menos X más F de menos por menos más. Esto es Fx sobre 2. ¿Será esto exactamente lo mismo que lo que tengo aquí? Sí, claro que es lo mismo. Solo que este término está primero acá, pero por ley conmutativa es lo mismo. Bien, entonces eso es verdadero. Y yo estoy encontrando, o estoy queriendo encontrar cuál es el falso. Pero este me dio verdadero. Vamos al siguiente. H es impar. Vamos a ver si H es impar. Para que H sea impar, H de X, negación de HX tiene que ser exactamente igual a H de menos X. Ese es el concepto. Entonces voy a encontrar primero menos HX. Está acá. Me concentro todo acá. Sería menos F de X menos F de menos X. Sobre 2. Vamos a ver si acá me sale un poquito mejor. Veamos. Vamos a ver si me sale un poco mejor, un poquito difícil aquí. Por otro lado, esto tiene que ser igual a
acá voy a encontrar esto. H de menos X. H menos X quiere decir que voy a reemplazar donde dice X, le voy a poner menos X. O sea, quedaría F de menos X menos F de donde dice X menos X menos igualito. Perdón, aquí es menos X sobre 2. Bien. Esto, que es lo que voy a continuar, sería F de menos X menos F de X sobre 2. Muy bien. Ahora voy a ver si esto es igual a lo que está acá. Vamos a ver, es posible porque yo a este menos lo voy a pasar, a este menos lo voy a pasar aquí. Lo voy, digamos, a ley distributiva. Quedaría menos F de X más F de menos X sobre 2. Y si ustedes se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo, porque esto va hasta acá, es lo mismo que tengo aquí. Por tanto, también es verdadero. Vamos a ver el C. Necesito borrar. Borro aquí. Yo les voy a pedir que tienen que revisar los conceptos o las definiciones de qué es función par, función impar, para que se pueda entender muy bien esto. Caso contrario, pues estoy pasando rápido porque es un repaso. Veamos eso. F de A es igual a G de menos A menos H de menos A. Bien. Lo que quiere decir allí es que yo voy a reemplazar donde dice primero, donde dice G, voy a ponerle menos A. Vamos a ver. Voy a encontrar para eso primero G de menos A, ¿sí? Esto es lo primerito que voy a encontrar. G de menos A es igual a F de menos A menos F de, ojo, aquí es menos, pero como es menos menos A, de una vez se pone F de A. Espero que en eso ya me sigan bien. Sobre 2, perdón. Ahora voy a encontrar H de menos A. H de menos A es igual a, aquí tengo, bueno, aquí hubo una equivocación en G. G era positivo, así que aquí tiene que ser positivo. En cambio en H es negativo, aquí vemos. Entonces eso sería negativo, sería lo que tengo acá es, todavía no me acostumbro bien a esta pizarrita, sería F de menos A menos, allí sí, menos F de A sobre 2. Sobre 2. Ahora lo que tengo que hacer es restar, porque allí me pide que reste. Resto esto, voy a ponerme ahora con esto, voy a restar esto menos esto, porque eso es lo que me está pidiendo aquí. Que reste, a ver cuánto me da. Voy a restar entonces. Aquí voy a poner un mínimo común
grande que es 2 y me va a dar f menos a más f de a menos, aquí está la resta, f de menos a menos menos da más f de a. Bien, se simplifica esto con esto, quedando 2 f de a sobre 2. Se simplifica y queda f de a. Es decir, que queda exactamente lo que dice acá. Por tanto, también es verdadero. Es verdadero, ¿no? Bien. Listo, tenemos todo verdadero. Vamos a ver cuál será. Está entre D y E, el falso. Borramos. Insisto, no es que tienen que ser todo uno por uno como yo lo estoy haciendo. Ustedes pueden ir directamente al que su intuición les dice que puede ser el que es falso. Y probar que es falso. Les sale, pues lo marcan y ya. ¿Qué pasa ahora con el D? Vamos al D. El D dice que G es par. Para que G sea par, tiene que cumplir lo siguiente. Que G de X tiene que ser exactamente igual a G de menos X. Bien, vamos a ver si es cierto. Voy a borrar aquí. Voy a borrar para que se vea bien. Ahora sí, listo. Bien, entonces, ahí nos ubicamos G de X va a ser igual, ahora voy a encontrar G de menos X. Y pongo F de menos X más F de... Aquí, como es menos X, pero yo voy a poner, donde dice menos X voy a poner, donde dice X voy a poner menos X, entonces sería menos X. ¿Sí? Sobre 2. Esto es igual a F menos X más F de X sobre 2. Ahora, pregunto, ¿es esto exactamente igual a esto? Sí, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Por tanto, también es verdadero. Miren cómo estamos teniendo dificultad en encontrar. Al parecer, el último, el que fue elegido al final, va a ser el falso, porque todo nos salió verdadero. O sea, va a ser falso aquel que dice que menos G, voy a poner acá, menos G es par. La función menos G es par. Vamos a ver. Primero voy a definir qué es menos G. Yo tengo G. Ahora vamos a definir qué es menos G. Voy a poner acá, aquí. Bien. Menos G va a ser menos f de X más f de menos X. Fíjate que iba a ir todo esto sobre 2. Eso es menos G. Le pongo simplemente un menos a la función G. O también dicho de otra manera, esto es igual a menos f de X. Este negativo puede ir a entrar y hace negativo a todo el denominador. Menos f de menos X.
Cualquiera de las dos es menos G. Ahora dice menos G es par. Vamos a ver si es cierto. Yo tendría que poner, voy a poner esto con verde, tendría que donde dice X poner menos X para ver si da exactamente lo mismo. Entonces voy a poner donde dice X, voy a poner menos X. Es decir, voy a poner menos X más F es menos X. Y tiene que ser exactamente igual a menos G. Bien. Esto es igual a menos F menos X más F de X sobre 2. Bien, ahí está. Tenemos entonces, esto viene siendo menos G menos X. Es igual a esto. ¿Bien? Ya tenemos que menos G, voy a borrar esto hacia la menos G de menos X es igual a esto. Ahora vamos a ver a qué va a ser igual para que sea par. Tiene que ser eso exactamente igual a menos G de X. Y me pregunto si esto es exactamente igual a menos G de X. Y sale que sí, también sale verdadero, pero aquí hay un problema porque no es verdadero. Vamos a revisar, porque me salen todos verdaderos. Vamos a revisar un segundo. De pronto cometí un error en alguno de ellos. De pronto el primero, a ver, veamos, porque también me salen verdadero todos. Sale esto verdadero, 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 verdadero y verdadero. Pero de pronto cometí un error en el primero. Vamos a ver, voy a borrar acá. A ver, vamos a ver. Parece que el primero podría haber un error. Otra vez el primero. G de X, ya sabemos qué es esto, G de X. ¿Sí? Ahora voy a calcular H de menos X. H de menos X es igual a F de menos X menos F de menos X. ¿Ok? Eso es H de menos X. Simplemente que donde dice que le estoy poniendo menos X. ¿Estamos? Dividido para 2. Esto es igual a F de menos X menos por menos más F de X. Y sobre 2. Bien, ahora sí, me pregunto si esto es igualito a esto. Y bueno, no es igual. No sé qué pasó que me confundí. Tal vez ustedes sí vieron el error. No es lo mismo porque este es menos y el de acá es más. Quizás lo comparé con el mismo H. Entonces, esta era ya la falsa.
Y si ustedes la encuentran rápido, se ahorran todo lo que vieron que yo hice. ¿Sí? No sé si de pronto allí haya, si no quedó claro lo que hice, lo voy a hacer nuevamente para demostrar que era falso eso. Fíjense, me piden que demuestre que g de x es igual a h de menos x. Aquí. Aquí esto. Entonces, g de x ya sé que es esto. Ahora voy a encontrar h de menos x. Para encontrar h de menos x voy a poner h de x. h de x es igual a f de x menos, ojo que no estoy poniendo a la x, menos, allí va una x. Lo que pasa es que en lugar de ponerle x, yo no voy a ponerle x, sino le voy a poner menos x, por eso es que dejé ahí, menos x. Porque eso es lo que me está pidiendo acá, que ponga menos x aquí. Entonces por eso yo pongo aquí menos x y aquí pongo menos x, donde iba a ir x. Eso queda que f de menos x menos f de menos por menos más f de x es igual a 2. Ojo, esto termina siendo este h de menos x. H menos x, que no es lo mismo que esto. O sea, la primera era la falsa. Inmediatamente me ahorraba todo lo demás. Bien, ahí cometí un error, pero ustedes tienen que estar 100%. Aquí es la misma. Siguiente. Si f es una función de R en R impar estrictamente creciente y g es una función tal que g de x es igual a f de x, entonces el valor es, ya este está también un poco interesante. Lo pensamos un poco. Ahora tenemos 2g cuarto. ¿Qué es lo que dice? Dice que tengo esta condición, que g de x es igual a f de x. Por lo tanto, g de 4 va a ser igual a f de 4. ¿Sí? Porque son iguales. Entonces yo, para simplificar rápido y que no se me haga tan pesado, de una vez voy a poner donde dice, aquí donde dice 2g de 4, voy a poner de una vez 2 por f de 4, porque f de 4 es lo mismo que g de 4, más 3f de 4, sobre, ojo, acá también, no se olviden, f de menos 4 es exactamente lo mismo que g de menos 4, es lo mismo. Por tanto, aquí abajo yo pongo menos f de menos 4 más 4f de menos 4, porque g de menos 4 es lo mismo que f de menos 4. Y así voy simplificando. Arriba quedaría 5 f de 4, se suma 2f de 4 más 3f de 4, 2 más 3, 5. Y aquí abajo quedaría 4 menos 1, quedaría 3. 3f de menos 4. Listo. Pero hay algo más. Dice que g es impar. Si g es impar, f también es impar, dado que ambas son iguales. ¿Qué quiere decir que sea impar? Quiere decir que menos f de 4 va a ser igual a f
de menos 4. Esto quiere decir que sea impar. Por lo tanto, aquí abajo voy a poner eso, 5 F4 es igual a, en vez de poner F de menos 4, voy a poner menos F de 4. Menos F de 4. Para que quede igual con lo de arriba, igual el 3 va a ir aquí. Se simplifican ambas. F de 4, que son lo mismo, y queda 5 sobre menos 3. Y este es el resultado, la C. Vamos a ir rápido a la 10 y dice, sea h una función de variable real tal que, ahí nos dan, es verdad que, bien, aquí podemos hacer algunas cosas, también algo importante que podemos hacer es anotar eso, h de x es igual a 2x arriba, abajo, x al cuadrado más x menos 2. Yo puedo ir a GeoGebra otra vez, a preguntarle GeoGebra, pilas. Pilas GeoGebra, ¿cómo es esto? 2x, para eso están las aplicaciones. 2x, perdón, voy a ponerle dividido para, y voy a poner x al cuadrado, x elevado al cuadrado, más x y menos 2. Y bueno, termina siendo así como ven acá. ¿Sí? Esa sería la gráfica. Entonces, si yo observo la gráfica, ¿cuántas asíntotas verticales hay? 2, ¿verdad? Además las puedo sacar, ya mismo voy a sacar las asíntotas horizontales. Hay 2 y hay 12 asíntotas verticales y una horizontal. Bien, pero vamos a continuar acá. También la puedo sacar así. Esta de las asíntotas verticales se saca con x al cuadrado más x menos 2. No puede ser igual a 0, porque si es igual a 0 el denominador se hace 0. X más x más por menos menos tiene que ser diferente de 0. Dos números que multiplicados den 2 y que restados den 1 positivo. Puede ser 2 y 1. O sea que la asíntota va a ser, x no puede ser menos 2, x tampoco puede ser 1. ¿Sí? Ahí vemos dos asíntotas verticales. Menos 2 y 1. Y horizontales. Bueno, horizontales vamos a ver el grado. Resulta que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Si el grado del numerador es menor, entonces, ¿cuál va a ser la asíntota? La asíntota y va a ser igual a 0. Eso nos dice la regla que la tenemos que revisar. Así que es mentira eso que no tiene. Sí tiene. Ahí hay una horizontal. La gráfica de H tiene dos asíntotas horizontales. Mentira, tiene una nomás. Horizontal, una. Dos verticales. X2, X menos 1 son asíntotas verticales. No, no es 2 y menos 1, es menos 2 y 1. La gráfica de H tiene dos asíntotas verticales y una horizontal. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. La D es la verdadera. Y ya ustedes pueden identificar luego
la otra, la última. Pero ya está, D es verdadera. Y lo vimos también, yo solo puse GeoGebra para que también vean que también sale ahí, mira, aquí está. Las asíntotas, acá está menos 2, mire, menos 2 las asíntotas horizontales y 1. Y la asíntota, perdón, verticales, sí, y la asíntota horizontal solo y igual a 0. Muy bien. Ajá. Determinar A, B y C para que la función de la variable tenga la siguiente gráfica. Aquí espero que vean todos esta gráfica, ¿no? Listo. Bien. Aquí hay... A ver, aquí estoy viendo que esta gráfica tiene 2 asíntotas. Y si la vemos bien, las asíntotas son... Este es 1, 2, esto es 3, esto es 3. La asíntota está en menos 3. Y del otro lado, la asíntota está en 1. ¿Ok? La asíntota está en 3 y en 1. O sea que X no puede ser igual a menos 3 y X no puede ser igual tampoco a 1. Eso es lo primero que hago yo, ver cuál es la asíntota. Bien. Con eso, sabiendo cuál es la asíntota, yo voy a esto. ¿Cómo yo saco estas asíntotas verticales? ¿Cómo las saco? Esas asíntotas verticales yo las saco diciendo que x al cuadrado más bx más c no podía ser igual a 0. Al tener las asíntotas, yo aquí diría que x más 3, ojo, este más 3 viene por el menos 3 que ya tengo acá, por x menos 1 igual a 0. O sea, esto de arriba es lo mismo que esto, porque estas asíntotas verticales salieron de aquí. No puede ser igual, no puede ser igual. Si yo multiplico esto, quedaría x al cuadrado más 3x menos 1x menos 3. No tiene que ser igual a 0. X cuadrado sería menos 2x menos 3 no puede ser igual a 0. Entonces ya está. Yo ya sé cuánto vale B y cuánto vale C. B vale menos 2. C vale menos 3. B vale menos 2. C vale menos 3. Falta el valor de A, porque a mí me piden encontrar A, B y C. Una vez que ya tengo esto, el valor de A simplemente es reemplazando los valores. Digo que f de x, voy a ubicarme en un punto. Y aquí si me doy cuenta, este es un punto que yo tengo. Cuando x vale 1, cuando y vale menos 2, x vale menos 1. Cuando x vale menos 1, y vale menos 2. Eso es lo que estoy diciendo. Se ve aquí, se ve si empiezo a contar 1, 2 y acá menos 1.
Teniendo este punto reemplazo. ¿Puedo reemplazar acá o voy a borrar para hacerlo mejor? Tengo entonces menos 2 es igual, y es menos 2, es igual a, y voy a poner toda la ecuación, arriba queda a, es igual a, y abajo queda x al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, más b, sabemos que b es 2, que b es menos 2, b es menos 2, aquí yo puse 2, pero en realidad es menos 2, aquí se ve que es menos 2. Ah, no, es más 3 menos 1 es 2 positivo. Sí, eso es positivo. B es más 2. 2 positivo por X. X es menos 1. Y más C es menos 3. Bien, aquí abajo quedaría menos 2 es igual menos 1 al cuadrado 1 menos 2. 2 por menos 1 menos 2 menos 3. Entonces tenemos acá, voy a seguir, que menos 2 es igual a aquí sería menos 5 más 1 menos 4. 4 pasa al otro lado y da menos 2 por menos 4. Entonces A es igual a 8. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que nos piden. A es igual a 8, B es igual a 2 positivo y C es igual a menos 3. ¿De acuerdo? Siguiente. Una de las siguientes funciones no tiene una gráfica en el diagrama mostrado. Y ahí hay 5. La una es 1 sobre 2 sobre 2 x menos 1 por 2x más 1. Bien, vamos a ver la primera. Vamos a nuestro amigo GeoGebra. Porque me demoro mucho más si lo hago así, como por otro método. 2x menos 1, 2x menos 1. Abro paréntesis. A ver. Abro paréntesis. 2x más 1. Y ahí está. Esta es la gráfica. Si voy acá me doy cuenta que está justo en menos 0,5. ¿Se parece esa gráfica a alguna que tenemos acá? Parece esta, aunque aquí me deja dudas con el 0,5, pero creo que fue un error del libro, debería ser más abajo esto. Pero es muy parecido a esto, así que la primera es esta. Vamos a la segunda. Ojo que la segunda es 7x al cuadrado y acá es 4 en vez de 2. Es lo único que cambia. 7x al cuadrado y acá es 4 en vez de 2. Así que otra vez voy a GeoGebra. Aquí arriba le voy a poner 7 x elevado al cuadrado, pongo la calculadora gráfica. Y aquí en vez de
de ser 2 le pongo 4. Vamos a ver, ¿qué nos dio? Ajá. Aquí hay como una, en 0,5, un poquito más bajo de 0,5 está la asíntota. La asíntota horizontal. Y acá alcanza hasta el 0. Alcanza aquí. Veamos si hay una parecida. Esta de aquí tiene una parecida que es esta. Sí, es esa misma. Entonces, si tiene. Vamos al siguiente. Vamos a ver el tercero. El tercero solo cambia que aquí es al cubo. El resto es igualito al anterior. Es el cubo. Le ponemos cubo. Miren lo que da. Aquí hay una asíntota oblicua. Miren. Vamos a ver si hay uno parecido a esto. Parecido a la tercera. Sí, esta misma. Así que sí. Vamos a la cuarta. La cuarta cambia elevado a la 4. Eso es todo. Elevado a la 4 en vez de 3. Y miren eso. Viene acá. Ajá, pasa por toda esta línea. Se abre bastante después. Y aquí hay dos oblicuas. Dos asíntotas oblicuas. Se va para allá. Miren eso. Muy bien. Vamos a ver si hay una parecida. Sí, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, al parecer, la que no tiene es la 5. Pero vamos a ver de todas maneras. Aquí tengo que sacarle el 4 y aquí dejarle 1 solamente. Le sacamos acá el 4 y acá le dejamos 1. Y como vemos, esa no aparece en ningún lado. Bien. Si nos damos cuenta que esa no está, que no es parecida a la de acá. Muy bien. Vamos al siguiente. En la figura aparece parte de esta ecuación, esa función cuadrática. Ahora, aquí lo que yo debo ver es el vértice. K es igual a 2. Porque K viene siendo el punto de Y en el vértice. ¿Y cuánto vale H? H viene siendo el punto del vértice en X. X es igual a menos 1. Bien, entonces, dice, entonces es verdad que H más K es igual a 3. Mentira, no puede ser. Porque K es 2.
más menos 1. Esto no es igual a 3. Ojo que aquí en vez de h, en vez de, perdón, de x, le voy a poner el valor de h. Entonces es mentira la primera. La segunda, a es igual a 1/2. ¿Y cómo voy a saber cuánto es? Vamos a ver. Cuestión de reemplazar nuevamente. Reemplazo aquí. Voy a coger un punto cualquiera. Tal vez un buen punto sería este. Este punto dice que cuando y vale 0, aquí y vale 0, x vale 1. Cuando y vale 0, es igual a por x vale 1. 1 menos h vale menos 1/2. Perdón, vale menos 1. Elevado al cuadrado. Ojo que estoy usando esta fórmula. Más k. K vale 2. Listo, 2 pasa al otro lado. Menos 2 es igual a menos por menos más. Listo. Entonces queda menos 2 igual a por 2 al cuadrado. Entonces queda menos 2 sobre 4, porque 2 al cuadrado es 4, es igual a a. O sea que a es igual a menos 2 sobre 4, que es lo mismo que decir menos 1/2. A es igual a 1/2, no, no es igual a 1/2, porque es igual a menos 1/2, no. A más h es igual a 3/2, a es menos 1/2, h es menos 1. Vamos a ver cuánto da eso. Da 2, menos 1, aquí es como si estuviera el 1, menos 2, menos 3/2. Sí, esto da. Esta es la respuesta entonces. Esta es la respuesta. Muy bien. Siguiente. Tenemos ahí una función 2x al cuadrado más x más k. Entonces los valores de k para que la gráfica f no intersecte al eje x son. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para saber esto de que no intersecta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El discriminante. Si digo que no quiero que intersecte, entonces esto tiene que ser negativo, o sea, menor que 0. ¿Sí? Y allí no hay intersección. De acuerdo. Tiene que ser menor que 0. Bien, veamos. Entonces b al cuadrado es 1 porque es el número, el que está aquí hay un 1. 1 al cuadrado menos 4 por a vale 2, porque es el que está aquí. Y c es k, que es el que está acá. Esto tiene que ser menor o igual a 0. Perdón, menor a 0. Esto es 1 menos 8k, menor a 0. Esto es 1 menor a 8k. Puedo pasar el 8k de este lado, pasa con positivo. 8 pasa abajo, 1 es menor, 1/8 es menor que k. K tiene que ser entonces mayor que 1/8. Mayor que 1/8. ¿Cuál es el intervalo que dice que K tiene que ser mayor 1/8? C, que es la respuesta.
Listos. La demanda para los bienes producidos por una industria están dados por la ecuación P al cuadrado más X al cuadrado igual 169. Esta es una ecuación. Otra ecuación es la oferta. P es igual a X más 7. El precio de equilibrio es, bueno, el precio está en equilibrio cuando se igualan, ¿verdad? Entonces yo puedo, cuando se igualan las demandas, la demanda con la oferta, perdón. Entonces yo lo que puedo es igualar de tal manera que aquí diga, a ver, esto es lo mismo que decir, voy a poner con azul. X al cuadrado es igual a 169 menos precio al cuadrado. Puedo sacar raíces de ambos, ¿no? Raíz, entonces queda aquí el valor absoluto de X A ver, no me voy a complicar, voy a poner simplemente voy a poner X es igual a 169 menos P al cuadrado. Así queda la primera ecuación. La segunda, X es igual a 7 menos P, ¿sí o no? Ustedes pueden hacerlo por otro método, pero al final, despejando X, queda eso. Se iguala. Aquí llaman el precio de equilibrio, es cuando se igualan la cantidad ofertada con la demanda. Entonces, igualamos. De tal manera que queda 7 menos P es igual a 169 menos P al cuadrado. Entonces, puedo pasar al otro lado, P al cuadrado, paso con positivo, menos P más 7 menos 169 igual a 0. P al cuadrado menos P menos ese 169 es 162, ¿cierto? Igual a 0. Bien, entonces puedo allí factorizar. A ver si factorizamos. P menos P menos por menos más. Dos números que multiplicados den 162 y que restados den 1. Déjame ver si me equivoqué en algo. Parece que está bien. Se iguala 7 menos P, ¿ya? Parece que está bien. Entonces, 162 lo voy a descomponer. Mitad 81, tercera 27, tercera 9. Mitad 81, tercera 27, tercera 9, tercera 3, tercera 1. Vamos a ver si podemos jugar con esto y encontrar dos números que multiplicados en 162 lo veo un poco difícil y que restados den 1. Sería 12 y 9, no existe. No existe. Vamos a ver si yo me equivoqué en algo. Ok, nos vemos nuevamente. ¿Algún error hay por aquí? Veamos. La ecuación es P al cuadrado más X al cuadrado igual a 169. Aquí está.
raíz cuadrada, x raíz cuadrada, 169. Ah, pero aquí me equivoqué bien feo. Este era de simplificarse, pero este quedaba como raíz cuadrada. Disculpen, ustedes probablemente todos ya lo vieron allá, como yo me había equivocado. Aquí queda raíz cuadrada. Entonces aquí es raíz cuadrada. Sí, en la igualación. Eso era todo. Y pues allí, ya lamentablemente, esto, tengan cuidado. A veces cuando uno está tratando de explicar y haciendo es también un poquito problema porque te estás concentrando en las dos cosas, ¿no? Así era que quedaba. Así era que quedaba la igualación, por eso no me daba. ¿Sí? Ahora sí. Lo que aquí sucedía es que yo puedo elevar al cuadrado ambas partes. Y aquí quedaría 49 menos 14p más p cuadrado igual a queda 169 menos p al cuadrado. Pasa p al cuadrado a este lado, p al cuadrado más p cuadrado. Queda este p cuadrado acá y el de acá también, 2p cuadrado. Queda aquí menos 14p. Queda más 49 y queda menos 169. Ahí sí es otra cosa. 2p cuadrado menos 14p menos 120 igual a 0. Lo que pasa es que justo ahorita está jugando Barcelona, entonces estoy pensando también cómo habrá quedado. Yo puedo dividir todo esto, aunque no soy hincha de Barcelona, pero ya. Divido para lados todo, queda p al cuadrado menos 7p menos 60 igual a 0. P menos P más dos números que multiplicados en 60 y que restados en 7. Vamos a ver. Dos números que multiplicados en 60 y que restados en 7. Mitad 30, mitad 15. 15 y 4, no. Tercera 5. 5 y 12. Ajá, 5 y 12. Aquí hay 12. Sería 12 y 5. Esto da 60. Menos 12 por 5 menos 60. Menos 12 más 5 menos 7. P es igual a 12 y P es igual a menos 5. El menos no se toma en cuenta porque estamos hablando de precios. Y los precios siempre son positivos. Esa sería la respuesta. Bien. Siguiente. Dice sean F y G encontrar la regla de correspondencia de la composición. Bueno, yo diría que A está bastante chueco. Lo borro de todas maneras. Un poquito mejor. Bien. Vamos aquí a poner F. F se divide en dos. 0, los que son menores que 0 queda para acá. Y los que son mayores que 0 para acá. Cuando es menor que 0, f de x vale 0, aquí dice. Y cuando es mayor, f de x, cuando x es mayor que 0, fx vale x más 1. Mayor o igual. Se va para acá, sí. Bien, g en cambio siempre, voy a poner a g acá. G en cambio, siempre es x cuadrado menos 1. Y vamos a la composición. Bien, la composición, pues vamos a tener esto.
Esta división, la única división que existe aquí es la de F. Entonces la composición va a tener la misma división que F. Va a tener así un rango para allá y otro para acá. ¿Listos? Vamos a ver. La composición es G en F. Aquí está G en F. Por lo tanto va a ser G primero. G es siempre G de X. Déjame borrar acá para no confundir. La composición G composición F va a ser igual a, y empiezo a poner el valor o la ecuación de G. Aquí voy a poner el valor de X al cuadrado menos 1. El valor de X al cuadrado menos 1. Pero X depende. Aquí, por ejemplo, G, la composición en esta parte voy a poner así. Va a ser 0 al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque f de x vale 0. Lo que va a ir aquí, dentro va a ir f de x en vez de x, o sea, va a ir 0. ¿Sí? No se olviden, estamos trabajando con g de x. Pero donde dice x vamos a poner f de x. O sea, acá 0. Aquí la composición sería igual a 0, sería menos 1. Sería menos 1 cuando x vale menos de 0. Y cuando x vale más de 0 sería g de x, perdón, igual a x más 1 al cuadrado menos 1. Miren, donde dice x ponemos x más 1 acá. X más 1 al cuadrado menos 1. Se resuelve, entonces sería x al cuadrado más 2x más 1 menos 1. Esto sería x al cuadrado más 2x. Uno cuando x es menor a 0 y x al cuadrado más 2x cuando x es mayor o igual que 0. Bien, ahí vamos a sacar la inversa. La inversa de f de x, x al cuadrado menos 4x menos 3. En el rango de menos infinito hasta 2. Veamos. Recuerden que la inversa de x al cuadrado menos 4x menos 3 se hace lo siguiente. A este fx se lo convierte en x y a este x se lo convierte en y. Se lo invierte. Se invierten las variables. La variable independiente pasa a ser dependiente y viceversa. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo despejo y? Me vendría bien tener aquí un trinomio cuadrado perfecto, pero no lo tengo. Como no lo tengo, lo puedo crear. Si yo sumo 7, y evidentemente tengo que restar 7 para que se vayan los dos y quede igualito. Pero si luego asocio esto, quedaría y cuadrado menos 4y más 4. Queda un trinomio cuadrado perfecto. Ojo. Que se resuelve como y menos 2 al cuadrado menos 7. Esto me ayuda mucho. Pasa al otro lado, x más 7. Esto es igual a y menos 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora?
Ambos lados le saco raíz. Al sacarle raíz cuadrada, ¿qué es lo que va a pasar? De este lado quedaría la raíz cuadrada de... Déjenme poner en azul. La raíz cuadrada de x más 7 igual a la raíz cuadrada de... Aquí se simplifica. Y menos 2. Pero la cuestión es que puede ser más o menos y menos 2. Porque la raíz cuadrada involucran dos cantidades, o es más o es menos. ¿De acuerdo? Y lo ponemos así. Ahora, ¿qué pasa? Si es con más, vamos a suponer que solo trabajamos con más. Si es con más, entonces quedaría y es igual a el menos 2 pasa al otro lado, x más 7 menos 2. Pero si es con menos, sería x más 7 igual a menos y más 2. Ojo. Este pasa al otro lado, y igual a 2 menos x más 7. Una de las dos es la respuesta. ¿De acuerdo? Tengo dos posibles soluciones. Esta o esta. Esta, en donde el menos 2, el menos es negativo y esto es positivo, o esta donde es positivo el 2 y es negativo la parte de acá. ¿Cómo yo sé cuál es la respuesta? Aquí. Voy a tomar del rango un número cualquiera. Puedo poner el número, puedo poner el 0 cuando x vale 0. ¿Qué pasaría cuando x valdría 0? ¿Cuánto valdría y? Ojo, no se olviden que en la inversa, el x es el y, está invertido. Así que cuando x vale 0, o sea, y vale 0, ¿qué pasaría con x? Voy a reemplazarlo. Cuando x vale 0, esto es x más 7 menos 2. Esto es raíz de x más 7 igual a 2. Esto es x más 7 igual a 4. X es igual a menos 3. ¿Sí? Estaría x en menos 3. En la inversa. Y en la original sería y igual a menos 3. Para entenderlo mejor, voy nuevamente, una vez que tengo las dos, y elegir con cuál me quedo.
Voy a ir nuevamente a GeoGebra y voy a graficarlo. Voy a graficarlo. Tengo ahí f de x es igual a x al cuadrado menos 4x menos 3. Y voy a ver el rango de menos infinito hasta 2. Bien. Voy a graficarlo para que me quede bien claro lo que estoy haciendo. Atención. Y tengo x elevado al cuadrado menos 4x y menos 3. Así queda. Así queda graficado. Ahora, de esto, no se olviden que yo voy a sacar desde el menos infinito hasta 2. Hasta 2 está aquí el 2. Desde menos infinito hasta 2. Es esta parte la que está pidiendo, esta parte que estoy señalando aquí. Solo esto quiero sacarle, nada más que esto quiero sacarle yo la inversa. No me interesa lo de acá porque si no, no se puede. De aquí para acá, sí, allí dice el rango, desde menos infinito hasta 2. ¿De acuerdo? No te olvides que el rango de esta función es el dominio de la inversa. El rango de esta función. ¿Cuál es el rango? El rango es desde el 7, desde el menos 7 hasta el infinito positivo. Y el rango de la función va a ser el dominio de la inversa. Es desde menos 7 hasta el infinito positivo. Vamos otra vez. El dominio de aquella, aquí está, de la inversa, el dominio va a ser igual a desde menos 7 hasta infinito positivo. Eso va a ser. Bien, ese es el dominio. Listo. Ahora sí, vamos a coger del dominio de esta función, esto, el dominio. Cualquier número del dominio de la inversa. Para que quede más claro, no vamos a coger ya otro número que no esté en el dominio. ¿Cuál está en el dominio de la inversa? Por ejemplo, de menos 7 hasta el infinito. Del menos 7 es el dominio de la inversa. El 0, por ejemplo, está, ¿no? Está el 0. Entonces yo voy a poner, aquí le voy a reemplazar, cuando x vale 0, ¿qué pasa con y? Vamos a ver, cuando x vale 0, 0 más 7, ¿qué pasa con y? Y vale menos 2 más la raíz de 7. Ahora pongámoslo acá. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Y vale 2 menos la raíz de 7. Ojo, todo esto cuando x vale 0, que estoy tomando lo del dominio aquí. Cuando x vale 0. Cuando x vale 0 y cojo la primera, esta ecuación,
esta función. X termina estando, Y termina valiendo menos 2 más la raíz de 7. ¿Cuánto es aproximadamente la raíz de 7? 2 puntos y algo, ¿no? O sea que Y termina siendo un valor positivo. Ok.